En Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Mi nombre es Erika Ramírez y los saludo con gusto. El tema de hoy es el acuerdo de asociación transpacífica que se ha venido negociando ya desde hace 9 años a espalda de la sociedad mexicana y de las sociedades que conforman esta gran negociación entre 12 países. Para hablar del tema nos acompañan especialistas en distintos sectores que van a ser afectados una vez que sea ratificado este acuerdo comercial. Y bueno, le doy la bienvenida a Carlos Brito, director de incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches y un saludo. También nos acompaña el doctor Henry Hernán Rodríguez, coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica. Buenas noches. Hola, Erika, buenas noches para todos. También está en el estudio Miguel Ramírez, él es integrante del Barzón, quien nos va a hablar sobre el impacto que va a tener este tratado en la agricultura. Buenas noches, Erika, gracias. Y nos acompaña también Jorge Retana Yarto, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, economista especializado en comercio y negociaciones internacionales. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Para empezar con este tema, me gustaría que nos acompañara a ver una cápsula y regresamos. Tras 9 años de realizarse rondas de negociaciones entre las administraciones de 12 países, sus sociedades desconocen los acuerdos a los que se han llegado. Solo a través de filtraciones y escuetos informes es como se ha comenzado a desnudar el acuerdo de asociación transpacífico que, a decir de especialistas, ha sido antidemocrático y cupular. Singapur, Indonesia, Brunei, Malasia, Perú, Nueva Zelanda, México, Estados Unidos, Australia, Vietnam y Chile han sido las sedes donde mandatarios, ministros y secretarios de Estado se han citado para pactar uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos en los últimos años, el mismo que sus sociedades aún desconocen en su totalidad. Antonio Oropesa, coordinador del libro Acuerdo de Asociación Transpacífico, bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico, indica que desde su inicio las negociaciones del TPP se han venido celebrando bajo un estricto control de confidencialidad, el cual no ha permitido que los diferentes actores económicos interesados en el tema puedan conocer con puntualidad sobre las particularidades de la propuesta o del avance de la misma, lo cual ha provocado una serie de especulaciones e inquietudes tanto por su contenido como por las intenciones políticas de Estados Unidos de liderar un esquema de integración en una zona geopolítica que, a partir del éxito de la economía china, ha estado viniendo de una profunda transformación política y económica. El TPP contempla la creación de un régimen comercial abierto en 22 mesas de trabajo que incluyen los temas de agricultura, propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios, comercio y medio ambiente, entre otros. A esta negociación se agregó México en 2011. El interés del entonces gobierno calderonista se dio luego de que la administración estadounidense de Barack Obama se incluyera como uno de los interesados en participar en 2008. El 15 de octubre pasado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y sus homólogos de los países que integran el TPP anunciaron en Atlanta, Georgia, la conclusión de este ambicioso acuerdo comercial. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación. El Acuerdo de Asociación Transpacífica, también conocido como TPP. Maestro Jorge Retana, me gustaría que nos hiciera el balance de lo que significa esta negociación con 12 países, 12 economías, que ha sido prácticamente a espaldas de sus sociedades.
Sí, gracias. Mira, son muchos los aspectos, vamos a intentar resumir lo más relevante. En primer lugar, la orientación que está siguiendo México para regionalizar su economía ahora con rumbo a la región asiática, creo que es una orientación correcta en general. ¿Por qué? Porque la región asiática tiene 30 años casi de ser la región que tiene mayor dinamismo, que tiene mayor desarrollo tecnológico, competitivo, de sus mercados financieros, etc. Ese aspecto es correcto en general. El asunto fundamental es que esta orientación con rumbo a la región asiática se ha venido procesando bajo una idea totalmente economicista, muy restringida. Es decir, la diplomacia mexicana se ha orientado fundamentalmente a firmar acuerdos de carácter económico y a seguir la huella del nuevo posicionamiento que está desarrollando Estados Unidos en la región asiática como la parte fundamental de su estrategia de reposicionamiento global. Entonces México está buscando nuevos posicionamientos económicos siguiendo la pauta estratégica que le marca el gobierno de los Estados Unidos, que ha tomado ya como prioridad la región asiática. Esto creo que es una primera falla fundamental. En segundo lugar, México tiene acuerdos ya de libre comercio y de regulación de flujos de capital con la mayoría de los países que están en el TPP. Es decir, México con con todos los países que tiene ya tratados comerciales, tiene un arancel de los más bajos del mundo, que va del 0 al 10%. Y el 70% de sus aranceles es cero con los países que ya tiene acuerdos comerciales. Y en cada acuerdo comercial se fija también un apartado para regular la inversión. Entonces, ¿cuál puede ser realmente el gran atractivo de incorporarse al Tratado de Asociación Estratégica en el Transpacífico? Fundamentalmente seguir la huella de Estados Unidos y tratar de cuidar las posiciones que tiene México en el mercado estadounidense. Sin embargo, todo indica que hubo retrocesos importantes. No solamente nos lo presentan como un tratado del siglo XXI, pero con métodos de opacidad, de ocultamiento, propios de principios del siglo XX o del periodo de entreguerras, que es el surgimiento de las grandes dictaduras en Europa, lo cual creo que es una contradicción absoluta, sino que además nos lo presentan como un prototipo de acuerdos a través de los cuales México se está insertando plenamente a los flujos globales de comercio e inversión. Se presenta como un tipo de regionalismo, le llaman abierto, es decir, regionalismo que ya trasciende el continente en donde está ubicado un país, y nos lo presentan también como un modelo de negociación de los países del sur con países más desarrollados del norte. Sin embargo, yo creo que va a valer la pena comentar aquí varios de los retrocesos que hay, que son muy importantes. Yo tomaría como uno de los ejemplos estelares la industria o el sector automotriz. El sector automotriz en México es un sector fundamental, no solamente en el modelo exportador, sino en la industria de nuestro país. La industria automotriz trae a México más divisas que el petróleo y que los inmigrantes. Está cercana a los 27,000 millones de dólares anuales. Entonces es una industria estratégica y en este renglón particularmente en lo que se llaman las reglas de origen, es decir, qué contenido de producción nacional tiene un producto para que pueda ser susceptible de ser exportado con preferencias a otro país, por ejemplo a los Estados Unidos. Ahí tenemos un retroceso muy importante, porque la negociación fundamental se dio entre Estados Unidos y Japón, y terminaron imponiéndosela al resto de los países. Ese contenido de productos nacionales para poder ser exportado con preferencias a otro país cambió para México, y entonces hoy se va a permitir que el contenido de exportación se pueda contabilizar a partir de que un producto pasa por distintos países y pueda llegar al mercado estadounidense. Japón impuso esa negociación a Estados Unidos, finalmente se la concedieron,
hubo desde luego que ceder en otros aspectos, pero esto le perjudica a la industria en México porque el componente que está autorizado para México es más alto que el que se autorizó para Japón. Entonces, los productos ahora japoneses de la industria automotriz tendrán como competencia, los de origen mexicano, tendrán como competencia directa los productos japoneses, que él va armando en distintos países en toda la región asiática. Entonces ahí tenemos un retroceso, por ejemplo, muy importante. Si los negociadores mexicanos no fueron capaces de imponer ahí los intereses nacionales o de resguardarlos adecuadamente, después de tantos años de negociaciones, realmente entonces, ¿qué es lo que se negoció? Si esta industria es estratégica para el país. Esto va a impactar el empleo en la industria automotriz, esto va a tener una serie de consecuencias muy importantes. De tal manera que todo esto que se ha mantenido oculto es muy grave, porque tiene impactos sociales de gran trascendencia y creo que una exigencia fundamental es que se revele de inmediato la totalidad de los contenidos negociados en los 30 apartados diferentes que constituyen el Tratado Comercial Transpacífico. Creo que esta cuestión es fundamental. Son 30 temas que se han negociado con 12 países sin que la sociedad tenga conocimiento a detalle de ellos, solamente se ha dado a través de filtraciones e informes escuetos. Y lo que llamaban el cuarto de junto. En el cuarto de junto había alrededor de 30 especialistas que eran asesores de la delegación comercial mexicana, eran algunos privados y algunos sobre todo procedentes de organizaciones patronales. Aquí es importante también destacar que sobre todo las organizaciones patronales, las cámaras más grandes, como el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, lograron colocar en ese cuarto de junto especialistas que estuvieran monitoreando el desarrollo de las negociaciones, lo que no pudieron hacer la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas. Entonces esta es una cuestión muy importante porque se ha dicho, estuvo presente el sector empresarial, sí, pero no equitativamente ni la representación mayoritaria de la planta industrial. Fundamentalmente estuvieron presentes las grandes organizaciones patronales y esta es otra línea que hay que explorar, es decir, la pequeña y mediana empresa no solo no tiene información, sino que puede resultar gravemente afectada, ya lo veremos, en sectores como medicamentos, etcétera, insumos agrícolas, puede resultar muy afectada y no se ha enterado realmente de qué es lo que sucedió allí, porque las organizaciones patronales grandes, las más poderosas, acapararon prácticamente la mediación. No, y algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece que es muy preocupante, es que ni siquiera los legisladores tuvieron acceso Correcto. A estas negociaciones Correcto. Cuando estaban, tenían derecho a esta información y tenían la obligación de... Correcto. ¿No? Esa cuestión es fundamental y si me das un minuto, rápidamente quisiera tocar el punto del carácter de la proyección estratégica y militar. Estados Unidos hoy desarrolla una estrategia para contener en Asia fundamentalmente a sus dos grandes rivales estratégicos, que son por un lado la Federación de Rusia, una nueva gran potencia militar, y la República Popular de China, que ya es la segunda economía más grande, y respecto a la contabilidad que hace el Fondo Monetario Internacional, es la primera economía en orden al valor monetario de su Producto Interno Bruto. Entonces, Estados Unidos viene trasladando todas sus energías económicas, políticas, tecnológicas y militares para contener a estos dos grandes rivales estratégicos, que son sus dos principales rivales en el nuevo diseño del sistema político y del orden económico internacional. Entonces, este tratado no podemos verlo solamente desde la perspectiva del comercio y de los flujos de inversión o incluso del acceso a mercados. Sería un gravísimo error. Este tratado tiene una dimensión estratégica y militar muy importante. Por ejemplo, hoy Estados Unidos tiene acuerdos de defensa bilateral con países como Malasia, con países como Nueva Zelanda, con un país como Australia, con Brunei, con Singapur.
todos ellos son miembros del tratado del acuerdo transpacífico. Entonces no es gratuito, no es tampoco una casualidad que estén dentro de este tratado. Es decir, son socios estratégicos en lo económico, pero también en lo político-militar, y claro, Canadá en la OTAN. Entonces tenemos que entender también esta situación, porque en México la diplomacia se vende principalmente como una diplomacia económica. Aparentemente lo que hace el gobierno tiene una neutralidad, no tiene contenidos políticos y no tiene contenidos estratégicos, y esto es una aberración. Naturalmente que tiene contenidos estratégicos, pero es siguiendo la huella que ha marcado a los Estados Unidos en este tránsito a establecer la región asiática como la región estratégica fundamental y en torno a la cual se están desarrollando las más grandes disputas políticas, económicas y militares estratégicas. Nuevamente se abren o se tiran las barreras comerciales con algunos países como Singapur, Indonesia, Vietnam, Estados Unidos, que ya había un tratado comercial, Brunei, Perú, Nueva Zelanda, Austria, Chile, Malasia y Canadá. Australia. Y vamos a seguir hablando de este tema una vez que regresemos de nuestro corte para comentar qué es lo que va a pasar con los medicamentos y los alimentos en México. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y el día de hoy estamos hablando del Acuerdo de Asociación Transpacífica, también conocido como TPP, y los impactos que tendrá sobre algunos sectores como el médico y el agrícola. Me gustaría que el doctor Henry Rodríguez, coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica, nos hiciera una evaluación de cómo va a impactar este tratado en los medicamentos, sobre todo en los genéricos, cuando México es un consumidor en un 80% de medicamentos genéricos. Sí, mira, nosotros como organización nos hemos enfocado específicamente en ese capítulo, que es la parte, digamos, médica que nos corresponde analizar. Hemos hecho con un equipo multidisciplinario todo el análisis de las consecuencias que puede tener a nivel no solo de estos 12 países, sino que lo vemos mucho más allá del impacto. Es una guerra total contra la producción de genéricos en general, por decirlo de alguna forma sencilla y clara. La industria genérica en general durante muchos años lo que ha hecho es hacer la contraparte en una balanza entre los que producen, los que innovan, pero a unos precios muy altos, y luego la industria genérica que produce hasta 99% más barato y hace que más personas puedan acceder a los medicamentos, al mismo medicamento. Organizaciones como la nuestra, que trabajan en múltiples países, más de 65, más que todo enfocados a países en vías de desarrollo, pues es un impacto enorme, porque todos los precios se van a subir muchísimo, se van a elevar muchísimo, y es una barrera en general para el acceso a toda la población, para que pueda acceder a medicamentos. Solo por hablar por medicamentos, ¿no? Porque también va a influir en las vacunas y en algunos otros tipos de prestación de servicios de salud. Tengo entendido que las patentes, que es uno de los temas que se toca en este aspecto, están o son liberadas después de 5 años. Y ahora con este tratado comercial se aumenta el tiempo en que las farmacéuticas tengan derecho de patente. ¿Cómo es este? Sí, son cosas que han quedado allí, que son trucos para alargar y prolongar el tiempo de estas patentes e impedir que otras industrias genéricas puedan producir el mismo medicamento. Entonces, al extender, por ejemplo, el tiempo de la patente, ya no a 5, sino ya lo extienden a 10, 15 o más años, pues durante todo ese tiempo no se puede producir ese medicamento. O sea que el precio que ellos impongan, los que lo han producido, se va a quedar. Si es alto, se va a quedar alto, y no hay forma de que otro venga a competir. Si no hay competencia, simplemente lo que se está estimulando es el monopolio de
de esa producción, y eso es lo que está pasando con estas patentes. Ahora, hacen trucos como por ejemplo modificar de una forma química, de una forma tan sutil que ni siquiera ese medicamento va a servir para una nueva patología o para tratar algo nuevo. No, simplemente dicen que le han cambiado una molécula ínfima, por poner un ejemplo muy sencillo. O sea, le agregas más azúcar o más sal, o le cambias el color, o le cambias la presentación de tableta a gel, y entonces está haciendo lo mismo, pero entonces extiendes el tiempo durante muchos más años. Y la población va a ser la principal perjudicada en esto porque pues muchos ya consumimos este tipo de medicamentos justamente por la accesibilidad que hay. Pero también tengo entendido que va a haber un impacto en las operaciones, en las cirugías. ¿Nos puede hablar un poquito de...? Sí, en general todo lo que es productos médicos o insumos médicos, como realmente es la forma correcta, también tienen una afectación. O sea, todo se va a encarecer en general. Todo este acuerdo lo que hace es proteger a las grandes multinacionales, a las grandes industrias que producen esto. Se vuelven casi intocables todas las innovaciones o todos los productos que ellos producen, haciendo que básicamente no se pueda generar una competencia. Ministerios de salud que todavía no son suficientemente fuertes, como varios de los países que están aquí incluidos, caso Perú o caso Brunei, Malasia, o sea que no tienen una fortaleza muy alta, van a verse seriamente afectados, porque el precio para acceder a cualquier tipo de estos insumos médicos va a ser mucho más alto. ¿Cuál es el impacto? Pues si me cuesta más tratar a las personas, pues seguramente los gobiernos no van a tener la capacidad de poner más dinero, simplemente van a tratar menos gente. Entonces cada vez más personas van a quedar fuera del acceso a estos medicamentos. En caso, por ejemplo, de organizaciones como la nuestra, Médicos Sin Fronteras, que compramos genéricos y compramos a precio, digamos, lo más económico posible, porque es sin ánimo de lucro, y tratamos de llevar la salud a la mayor cantidad de personas, pues nos vamos a ver muy limitados también, porque con el mismo dinero que estábamos invirtiendo, pues ya no vamos a poder tratar 100 personas, sino 50 probablemente, porque no nos va a alcanzar por más esfuerzos que hagamos, ¿no? Entonces, muy seriamente nos va a afectar a todos. Organizaciones, instituciones de salud y hasta uno como individuo va a tener más dificultad para accesar a los medicamentos, que ya es un sector muy vulnerable en la sociedad. Pero este tratado también va a afectar a otro sector que es muy importante para la economía mexicana y que tiene que ver con los alimentos. ¿Cómo va a impactar? Miguel Ramírez, integrante del Barzón. Bueno, pues nosotros desde el Barzón vemos que el TPP es una ampliación del Tratado de Libre Comercio. Es decir, el TLC significó la destrucción el desplazamiento de millones de productores, de aproximadamente 3 millones de productores de su firma, el abandono completo de la pequeña agricultura en el país. Es decir, para nosotros, y para muchas otras organizaciones, el TPP pues evidencia el entreguismo del gobierno actual a intereses de Enrique Peña Nieto y de su política actual. Creemos que el campo va a ser un sector muy afectado, como nos ha demostrado la experiencia que se tiene con otros tratados comerciales. Consideramos, con la poca información que se tiene hasta ahora, podemos ver pues que va a ser muy difícil competir contra productores de países que son potencia en la producción, por ejemplo, de leche, como Nueva Zelanda, de arroz, como Vietnam, de café también, en este caso Vietnam. Es decir, pues será muy complicado que los pequeños productores, principalmente indígenas, por ejemplo de Chiapas, pues puedan competir contra productores que tienen muchísimos apoyos, como es el caso de Vietnam. La otra cuestión pues es la eliminación de estas barreras arancelarias, es decir, sectores como el lechero, los productores de arroz han sido
están a punto de desaparecer. En realidad la producción no es muy grande, y pues para nosotros va a ser, pues le hemos llamado el tiro de gracia para el campo mexicano. Vemos que pues se va a seguir apoyando a las grandes empresas de alimentos, van a ser los principales ganadores. Por ejemplo, Lala, Seca, Alpura, etcétera, estas empresas que nosotros hemos llamado el cártel agroalimentario desde hace ya algunos años, pues van a ser las principales beneficiadas, e incluso pues los más golpeados va a ser el bolsillo de los consumidores también. La tendencia es que año con año el precio de los alimentos pues sigue en ascenso, y no vemos que el TPP pueda pues beneficiar a los consumidores en este sentido. No, y es un sector que está totalmente desprotegido en comparación con las economías, no sé, se me ocurre Estados Unidos, que es un país que protege a sus campesinos otorgando buenos subsidios, herramientas, hay toda una política agroalimentaria que defiende los intereses de los agricultores, lo que no ocurre en México. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano para entrar de lleno a este tratado y que no se golpee más al campesinado? Sí, bueno, para nosotros es, como te comentaba, la entrega de la soberanía alimentaria total. Tenemos, bueno, la mayor parte de los apoyos en México, pues en lugar de ser destinados a incrementar la productividad, pues en realidad son programas de tipo asistencialista. Es más bien la apuesta del gobierno siempre es apoyar a estos grandes productores, a estas grandes regiones, estas grandes empresas, y dejando de lado a los pequeños productores que pues está comprobado que si se apoyara a la pequeña y mediana agricultura se podría satisfacer la demanda nacional de alimentos. Actualmente importamos aproximadamente el 50% de los alimentos que se consumen en el país. Es uno de los resultados del Trato de Libre Comercio. Pobreza, migración, descomposición, megaproyectos por falta de oportunidades en el sector. Es decir, no hay este gobierno tiene claro, parece que no le interesa el sector agrícola. Se anunció el año pasado que se iba a hacer una reforma al campo. Esta reforma al campo nunca llegó. Se hicieron mesas de trabajo, se hicieron foros en los estados, se atrasó, y ahorita pues el tema está congelado en Cámara, ¿no? Nos preocupa mucho, y lo hemos venido denunciando en las secretarías, en la Comisión Federal de Competencia Económica, pues que no se les toca a estas empresas, pero de ninguna manera. Vemos que pues serán las principales beneficiadas con este tipo de tratados. Y bueno, hay que tomar en cuenta que no se ha llevado a cabo la reforma al campo, pero sí se ha llevado a cabo una reforma energética que justamente invade el territorio agrícola del país. Vamos a ver una segunda cápsula que preparamos para ustedes y regresamos. Los laboratorios transnacionales logran imponer sus condiciones en el capítulo sobre propiedad intelectual del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés. Hasta ahora, las grandes farmacéuticas han logrado que se les devuelvan las patentes de viejos medicamentos y que se les otorguen mayores periodos para conservar las de los nuevos. Además, han conseguido por primera vez se les conceda patentar métodos quirúrgicos, terapéuticos y hasta de diagnóstico. Con estas disposiciones, más de 500 millones de personas en todo el mundo, en condiciones de pobreza y consumidoras de medicamentos genéricos, podrían resultar afectadas, según el documento Comerciando con la Salud, Acuerdo de Asociación Transpacífico, elaborado por la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras.
Borradores de las negociaciones a los que ha tenido acceso la organización indican que las reglas sobre propiedad intelectual fortalecen la protección de la información y las patentes a favor de las compañías farmacéuticas, desmantelan las salvaguardas de la salud pública establecidas en la ley internacional y obstruyen la disminución de precios que genera la competencia de los medicamentos genéricos. Información de Médicos Sin Fronteras indica que Estados Unidos está proponiendo que se formen barreras adicionales regulatorias en los datos que prueban que un medicamento es eficaz y de calidad. Esto impedirá la entrada de medicamentos de competencia genérica en el mercado mexicano, así como de los países que están firmando este acuerdo. La afectación se verá en medicinas nuevas que ya son muy caras, específicamente en medicamentos biológicos para la atención del cáncer y del virus de inmunodeficiencia humana, causante del SIDA. La propuesta estadounidense alargaría los monopolios de patentes y hasta ahora de procedimientos para que los genéricos tengan una entrada mucho más retrasada en el mercado mexicano y en los mercados de otros países. La Fundación Mexicana para la Salud indica que el 84.1% del volumen de medicamentos consumidos en México son genéricos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos hablando del Acuerdo de Asociación Transpacífica, también conocido como TPP, y el impacto que va a tener en distintos sectores que son muy importantes para la economía, pero también para la sociedad. Y en este caso me gustaría que Carlos Brito, director de incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, nos comentara cuál va a ser el impacto que va a tener el TPP en este sentido. Bueno, antes que para quien nos escucha, decirles un poco que todo lo que hemos escuchado que son males contenidos en el TPP es un arma de doble filo, y es que pues de momento no se ha aprobado como tal. Hay mucha confusión quizá en torno a eso. Lo que se hizo fue terminar las rondas de negociación. Posteriormente habrá una ronda de firmas donde se reunirán todos los presidentes de estos 12 países, firmarán. La posibilidad de que un presidente no firme, la verdad es que es muy baja, pero luego se enviará en el caso mexicano, al Senado de la República, en el cual se necesitan 65 votos aproximadamente para que se apruebe terceras partes. Para que no se apruebe este tratado. Entonces no está vigente todavía, hay hasta cierto punto esperanza. En el caso específico de Internet, por ejemplo, tenemos varios elementos muy preocupantes, y es que de manera reiterada en México se han intentado pasar leyes que buscan de algún modo u otro vulnerar una plataforma con un carácter democrático pues indiscutible como es Internet, en el sentido de recuperarle control, sea a ciertas empresas o sea a los estados, ¿no? Control de vigilancia, control, capacidad de censura, elementos que son nocivos y que nadie quiere en Internet. Hay iniciativas, por ejemplo, hay varios tipos de caballos de Troya. Un caballo de Troya, por ejemplo, que busca vulnerar y desnaturalizar Internet es la lógica de la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿no? Que es, en México se han tenido varias iniciativas, las llamadas Ley Beltrones, que el Ley Beltrones 1, 2, 3, hay hasta las 6, y de manera sistemática se han caído producto de la protesta social, ¿no? Sobre todo protesta en redes, precisamente defendiendo esta capacidad censora que tendría el Estado mexicano. Y la ruta que se encontró finalmente, no solamente las personas que buscan, hay que decirlo así, el derecho humano es el derecho a acceso a la cultura y al conocimiento, y una restricción son los derechos patrimoniales producto del los derechos de autor y propiedad intelectual, que de hecho es una restricción sin que eso signifique que sean negativos, sino que se espera que la producción de contenidos pues produzca una industria en la cual la gente puede vivir, como es absolutamente legítimo. El problema es cuando eso sirve de excusa para otra cosa, ¿no? Y lo que estaría planteando, lo que sí sabemos del capítulo de propiedad intelectual, que es la última filtración, que ese capítulo específico de los 30 en total, ese sí es un capítulo final,
es que los miedos se confirman. Se confirman en tanto que lo que haría, por ejemplo, es que hoy cuando nosotros, quienes nos están viendo, comparten algún tipo de material que tiene protección de derechos de autor, dígase en un meme, dígase en un video, dígase nosotros, yo grabando a mi sobrina bailando una canción de Disney, ¿no? Y yo la comparto, ese tipo de contenidos, pues la canción de Disney quizás está protegida por derechos de autor, pero yo no estoy lucrando con ella, ¿no? No hay ningún problema, la puedo subir a las redes, puedo compartirlo, puede ser muy chistoso y se puede hacer viral. Bueno, el elemento aquí es que yo como no estoy lucrando con eso, pues entonces no soy sujeto a un tipo penal que me aplique y que me haga sujeto de persecución por parte de la justicia. El TPP lo que viene es a remover esa excepción, pues es el uso justo. La remoción del uso justo para ese tipo de materiales, pues lo que haría esencialmente son estas empresas, ¿no? Internacionales, pero también hay locales, que buscan a toda costa pues seguir exprimiendo hasta el último momento sus contenidos, incluso cuando eso vulnere, pues insisto, acciones legítimas de todas las personas que usamos internet y las redes. Otro elemento que se suma a lo que debemos estar preocupados, quienes usamos internet, somos muchos, pero también quienes pretenden, todos los desconectados que buscarían ser beneficiarios y acceder a estas redes, pues es que las empresas que ofrecen el acceso, dígase Telmex, dígase AT&T, dígase Easy, Cable Más, todos los ISPs se harían, en esta dinámica de persecución, se harían responsables de participar y de colaborar en esa vigilancia de los contenidos. Es decir, no queda claro, porque al menos como está marcado en el TPP, en ese capítulo específico, no queda claro el mecanismo por el cual ellos estarían obligados, las empresas que dan internet, a colaborar en la vigilancia para evitar en su lógica, para evitar que se violen en sus términos sus derechos de autor, ¿no? o su propiedad intelectual. Es decir, estamos nosotros, uno de los principales elementos que en Estados Unidos permitió el boom en Silicon Valley y de todas estas empresas, las startups que ahora son o las OTTs, que es la economía digital esencialmente, las empresas que están en internet, Facebook, Google, Twitter, etc. Uno de los principales elementos que les permitió florecer fue la certeza de que, de acuerdo a la ley de comunicación para la decencia en Estados Unidos y la Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos, permitían decir, bueno, tú como mensajero no eres responsable del mensaje, ¿no? Si por tus redes, en tus servicios, alguien hace algo que pueda ser ilegal, bueno, tú no eres responsable, ¿no? En principio, si no eres responsable la persona. Si hay, digamos, alguien hace un tweet con pornografía infantil, Twitter no es el responsable legal, ¿no? No se puede tomar como publicante. Lo cual es muy bueno, en el sentido de que deja claras de quiénes son las responsabilidades legales. Ah. Lo que haría el TPP es cambiar este esquema. Es decir, no, ustedes también son responsables de lo que ocurra en la dinámica de si sus usuarios, sea, dígase Telmex, o sea, AT&T, etc., o bien Twitter, Facebook, Google, si alguno de sus usuarios ocupa o viola la propiedad intelectual ya cambiada, desde luego, de los contenidos que ustedes hagan, también son responsables, entonces ustedes tienen que colaborar. Y el TPP obligaría a los estados a tomar medidas necesarias, no sabemos cuáles, no sabemos en qué términos, y en un estado con una crisis de derechos humanos como tenemos en México, pues debemos preocuparnos todavía más, pues estarán obligados a ello, ¿no? Lo cual genera una cantidad de incentivos perversos, ¿no? Y círculos viciosos que pues terminarían degenerando esa plataforma que veíamos como una posible ruta de escape ante la concentración de otras formas de comunicación que hemos visto en otros lados, como la radiodifusión, por ejemplo. Claro, y resulta preocupante porque, bueno, Internet ha sido una herramienta muy importante para diversas democracias en la que las sociedades se han expresado. Hace algunos días veíamos que justo Presidencia tuvo que sacar un spot que había emitido diciendo ya chole con tus quejas, porque los usuarios de internet se quejaron y se manifestaron a través de las redes sociales. Pero bueno, ese es un ejemplo
de muchos fenómenos que han ocurrido y que han trascendido socialmente, y esto que nos vienes a comentar hoy sí es muy preocupante. ¿Qué se tendría que hacer los legisladores ahora que van a tener acceso a estos documentos como se prometió? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que puntualizar en este tema? Bueno, primero decir que los legisladores sí, y nosotros como ciudadanos o personas, sí podíamos tener acceso al menos al estado en el que están las negociaciones del TPP, con una cantidad, tú podías ir a la Secretaría de Economía, pedir el documento, podías verlo, pero no podías tomar notas, no podías decir, tenías un acuerdo de confidencialidad muy fuerte, ¿no? Que aplicaba para todos, para una senadora estadounidense o para cualquiera de nosotros aquí. Y bueno, estos legisladores, el problema además es de que el TPP lo que hace es de que no importa qué acciones tomen los legisladores aquí a nivel local, porque en grueso el TPP toma las provisiones de ley que tengamos nosotros como Estado mexicano en materia de derechos humanos, dígase el impuesto al refresco para combatir la obesidad, dígase, pensemos por ejemplo que nosotros tuviéramos una ley que impidiera la censura en internet por algún motivo u otro, o en el caso de la salud, las leyendas que tiene de fumar mata, fumar causa cáncer, todas esas previsiones de ley que podemos tomar como Estado, presionando a nuestros legisladores, de acuerdo al TPP, se generarían tribunales ad hoc, especiales que podrían venir y decir, bueno, lo que tú tuviste en ley, ¿no?, es una barrera comercial. Es decir, los derechos humanos son barreras comerciales. Ese es el centro. De hecho, por eso es tan peligroso realmente. Pues no hay otra cosa. Lo que tienen que hacer los senadores en específico es votar en contra de esto, porque además es una cosa que tienen que hacer, que nos está viendo, y es que no se le puede modificar al TPP. O sea, hay un capítulo de reservas, digamos, en este caso, donde hay estados que dicen, bueno, a mí no me aplica eso, pero incluso tampoco se puede mover. No se puede mover ni una coma a este acuerdo. Es decir, sepamos como mexicanos que una vez firmado esto, ¿no?, una buena cantidad de leyes que hoy son vigentes, ¿no?, van a ser controvertidas en estos tribunales del TPP, en los ISDS, y van a sencillamente ser expulsadas del ordenamiento jurídico mexicano, en perjuicio de todos, en todos los ámbitos. Entonces, y además las posibilidades de salirse de esta zona económica, pues son bastante altas, ¿no? Vemos el caso de Grecia. Entonces, no estamos hablando de un tema menor, por el contrario. Resulta preocupante y parece que es, en lugar de un acuerdo comercial, una soga al cuello para la sociedad mexicana. Vamos a hacer un corte y regresamos. El gobierno mexicano está sobrevalorando los supuestos beneficios que se conseguirán con la firma del TPP, informa Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de El Barzón Nacional. A través de un comunicado, el líder campesino indica que a 20 años del Tratado de Libre Comercio, los resultados han mantenido estancado el crecimiento de la economía con un promedio de 2% anual, y en la mayoría de las regiones dicho acuerdo comercial no ha generado ningún crecimiento del empleo, y el crecimiento de las exportaciones ha descansado en mano de obra barata y en un aumento de componentes e insumos importados, tanto en la agricultura como en las manufacturas. En la actualidad, México tiene firmados 11 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países, y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es decir, el problema no es la firma de tratados, sino el abandono que se encuentra la planta productiva nacional para poder aprovechar la relación comercial con otros países. Al igual que en el Tratado de Libre Comercio, el sector agropecuario será uno de los más afectados, pues tanto en leche como en arroz y trigo, México ha sufrido el desplome de su producción y se ha convertido en un país absolutamente dependiente de las importaciones.
El TPP y las condiciones sobre las cuales se realizará la apertura total de la desgravación de aranceles nos llevará a la práctica desaparición de los productores pequeños y medianos que se encuentran aún ligados a estos productos, anuncia el Barzón. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos por concluir este tema que tiene que ver con el Acuerdo de Asociación Transpacífica, también conocido por TPP y como TPP, y me gustaría que nuestros invitados nos regalaran un minuto para concluir el tema. Maestro. Sí, hoy el TPP, como ayer el Telecán, se presenta como la gran oportunidad para el desarrollo de México. Esto no es más que una operación de carácter mediático y de ocultación de la información real. Se trata de llevar a la sociedad una expectativa alta con relación a lo que se acaba de firmar, como se hizo durante el 93 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy, sobre ese tratado, el propio secretario de Hacienda reconoce que la mitad de la población se quedó fuera de sus beneficios. Vaya, pues entonces imagínense 20 años después. Entonces no debemos esperar a que 20 años después venga algún funcionario y nos diga que el TPP no resultó ser lo que se pensaba. Yo creo que es necesario cuestionar a fondo sobre la base de la información puntual y es necesario que la sociedad se adentre en esta situación, porque lo que hemos estado comentando aquí es que las áreas de impacto de lo que se acaba de firmar son múltiples, son muy variadas y tienen que ver no solo con el presente de nuestra sociedad, sino también con su futuro inmediato. Muchas gracias, maestro. Miguel Ramírez del Barzón. Pues como lo comentaba, para el sector rural es el tiro de gracia. Nosotros estamos conscientes de que es momento de empezar pues a conocer la información. Poco a poco vamos a ir sabiendo más, darla a conocer también nosotros de manera digerible a la ciudadanía, que eso se ha caracterizado este tratado porque pues no se ha sabido prácticamente nada, a organizarnos y empezar a movilizarnos en torno a que pues como decía el compañero Carlos Brito, ya la etapa de negociaciones prácticamente quedamos fuera los actores interesados. Entonces es momento de buscar el no a la aprobación, presionar al Senado mexicano, medir los tiempos, pero sobre todo organizarnos entre los sectores y los actores afectados para ver de qué manera pues vamos a empezar a ejercer presión para este objetivo que pues tiene que ser el no rotundo. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. El doctor Henry Rodríguez, coordinador de la Misión de Médicos Sin Fronteras, muchas gracias por habernos acompañado. Un último comentario. Bueno, yo creo que este acuerdo va a quedar como en la historia no solo como el más grande, sino el más perjudicial que jamás se haya firmado. Los pacientes son los grandes perdedores de este acuerdo. Menos acceso a la medicina, a poder acceder a medicamentos, a nuevos tratamientos, a innovación. Grandes perdedores también somos las organizaciones que trabajamos proveyendo medicamentos y salud a las personas que no pueden llegar a él porque no tienen recursos económicos, y los ministerios de salud que tendrán que invertir mucho más dinero, muchísimo más de lo que están invirtiendo ahora, y tendrán que hacer escogencias a qué tipo de población quieren atender, porque no van a poder con todos. Entonces, desastroso para la parte médica en general. Muchas gracias. Carlos Brito, director de la Red 3D. Un último comentario. Bueno, pues dejar claro otra vez que son todos estos males o ninguno. No hay punto medio, no hay punto de negociación, y hay que oponernos, hay que hacer que uno por uno ir consiguiendo votos, no solamente, no, más allá del compromiso, no solo, y en el Senado, senadores que vayan, que no se escondan, casi siempre hacen, que vayan y que voten por el no, ¿no? Ese es el central, porque las posibilidades de salirse de esto
sin consecuencias todavía peores que el dejarlo ahí, son bastante grandes. Y tener optimismo, me parece, porque se están organizando resistencias no solamente en México, sino en todos los 12 países, de hecho, y es sintomático porque en Estados Unidos, por ejemplo, la Ford misma está ya en contra de ha salido en contra, varios sindicatos en Canadá y Estados Unidos han salido en contra de esto, y los dos precandidatos demócratas más importantes para la presidencia de Estados Unidos también han dicho que están en contra de este tratado. Se está generando algo que nos puede dar un poco de esperanza, pero bueno, hay que materializarlo. Bueno, hay que estar al pendientes de lo que van a hacer los senadores para la ratificación o no de este acuerdo comercial. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche y también agradezco a usted que se haya puesto en línea con nosotros hoy, como cada martes a las 8 de la noche. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.